A tiempo de renovación. Hoy es día miércoles. Un día después de la Constitución. Estamos a 7 de noviembre. Ayer fue día de la Constitución de la República, que el acto pudo hacer más importante para el país, pero ese día lo escogieron un grupo de patriotas para hacer movilizaciones y para hacer protestas, y la noticia más importante fueron las protestas y las movilizaciones que hicieron y el pequeño desorden que quisieron hacer frente a la Cámara Legislativa. Que terminando agredieron unos cuantos. Hubo intentos de agresión, sí, le daban manotazos a los vehículos y esas cosas. Sí. Y nada, el día pasó con un acto en San Cristóbal, en la que estuvo presidida por el secretario de las Fuerzas Armadas, y un desfile de estudiantes y militares. Ayer también, lo más importante a nivel internacional, y que no deja de ser importante también para el país, fue las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el que concitó mucho interés a nivel mundial, y para nosotros también. De eso y de otros temas hablaremos con ustedes aquí, Misael María y José Pantaleón María. ¿Y usted cómo se siente? Muy bien, muy bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Entonces, y de inmediato, ¿qué le pareció a usted de las elecciones? ¿Era simpatizante de Romy? No, es que era simpatizante de Romy, no está aquí ahora, en este momento, que era Jimmy. Pero realmente ganó Obama, y eso indica que sigue la profundización de los cambios, sobre todo de problemas raciales de Estados Unidos. Sigue profundizándose esa unidad y ese rechazo a lo que en un tiempo fue tan terrible, tan odioso, esa cuestión racial, porque el hecho de ganar Obama y su familia indica que ya no es un problema para llegar quizás hasta un boricua, un hispano, como dijo el embajador de Estados Unidos aquí, que quizás el próximo presidente hispano está en una escuela secundaria en Estados Unidos. Entonces hay razones, creo yo, para decir muchas razones por las cuales también la política de Obama logró el voto y la aprobación de tantos y tantos americanos, millones y millones de hispanos y de todas las nacionalidades, porque bueno señalar también que en el Congreso hubo también una elección de una tercera parte del Senado. La Cámara de Diputados casi todos. En este caso el Partido Demócrata se quedó con, creo, con 51, 53 senadores, mayoría, sí. Pero no así en la Cámara de Diputados, que precisamente todavía ha sido el gran problema de gobernabilidad, de que mantuvo casi paralizado el gobierno, y las reivindicaciones, y por lo menos las propuestas fundamentales de Obama, como fue el seguro universal de salud, que fue boicoteada precisamente por los republicanos en la Cámara de Diputados. Por igual la amnistía para los estudiantes que habían amnistía en términos legal, para aquellos que de alguna manera estén estudiando o estén en el ejército, sí. Se le daba una amnistía, un permiso inmediato de 2 años, y podía después entrar a legalizar su situación de tipo legal en el país. Todo eso ha sido boicoteado en el Congreso. ¿Alguna cosa que tuvieron tomada él por precisamente, entonces esa es la situación, como usted dice. Ya Obama no tiene posibilidad de reelegirse nuevamente, ya porque son 2 mandatos. Sí. Eso puede profundizar los cambios y profundizar quizás él por el mismo temor de hacer cosas quizás que podía en un momento restar, qué sé yo, votos, o algún sector electoral haberlo perjudicado. Ya no es el caso. No, pues en este caso puede ya empezar los hispanos que son en Estados Unidos
o los latinos, que son el 14% de la población. ¿Y qué esperas tú crees? Que la esperanza que hay en el mundo, y especialmente en el mundo hispano, o sea, el hecho de reelegirse Obama otra vez. Así es, porque Obama, los latinos, 69% de los latinos votaron, aproximado por Obama, es decir, casi igual o muy parecido a la cantidad de negros o de afroamericanos que votaron por Obama. Es decir, Obama de por sí, y esta situación también muy anoche mismo el Tea Party, que es el lado derecha del Partido Republicano, o la mano derecha del Partido Republicano, la mano derecha de la derecha, es decir, ya está casi llegando al plan por ahí, la extrema derecha, hizo un comunicado diciendo que le achacaban o le echaban la culpa al candidato, ¿sí? a Romney, porque Romney era un debilucho según ellos. Porque necesitábamos, sí, así mismo, necesitábamos, decían ellos, un comunicado, necesitábamos un candidato parecido a Ronald Reagan en esta condición. Es decir, que estamos hablando de que se salvó el mundo realmente de una situación muy calamitosa, muy difícil. Obama genera simpatías, todavía muchas simpatías, y como usted dice, ya ha roto el problema racial, porque si usted ve, es un arco iris de nacionalidades, muchos blancos, muchos jóvenes blancos, eso porque generó de la parte, como dirían los americanos, la far left, si la parte más izquierdista del Partido Demócrata, que son los liberales, los muchachos de la organización de Move On, lo antiguo, los indignados, y la gente que ocupa Wall Street, todos al fin y al cabo se unificaron para votar por Obama. Sí, primero tenemos que decir aquí que en esas elecciones de los Estados Unidos se jugaban muchísimas cosas. Había muchas elecciones locales para tratar asuntos propios como el matrimonio dentro de la persona del mismo sexo, el uso de la marihuana, el asunto del aborto y una serie de decisiones que ameritan elecciones, aprobación popular, que no pueden hacerlo los representantes de acuerdo a las constituciones de cada uno de los estados. El Senado de los Estados Unidos tiene 2 senadores por cada estado. Igual California, Nueva York y Chicago o Texas, que son inmensos, que Rhode Island o Delaware, que son pequeñitos, igual tienen dos senadores. No hay diferencia en eso. Lo tiene Hawái, lo tiene Alaska. La Cámara de Diputados, igual que aquí, es proporcional a la población, es decir, de acuerdo a la población y por distrito. Eso es lo verdadero. Por eso el gran poder que le concede la Constitución americana a ese órgano, a la Cámara de Representantes, hasta de decidir quién sustituye al presidente si el presidente faltare. Es la Cámara de Representantes y no el Senado, el que tiene la decisión, porque en realidad la Cámara de Representantes casi y los votos electorales casi son los mismos. Son muy parecidos. Bien, una foto, una imagen a veces habla más que un libro, y anoche se podía observar entre las personas que estaban reuniéndose, congregándose a medida que iba definiéndose los votos. Usted podía ver que en Washington, no en el estado, en la capital, Washington DC, Distrito de Columbia, que así que se llama la capital de los Estados Unidos, que no es un estado, que es una ciudad, que tiene sin embargo tiene 2 votos electorales, tiene o 3, creo que 2, pero no tiene representante en el Senado, porque no es un estado, es la capital. El que vio esa imagen, usted podía mirar mirar hacia donde quiera que iba la cámara, y usted no vio una persona que, de acuerdo a lo que uno considera lo que es la edad de la gente, que pasara de 35 años. Eran muchachos salidos de la adolescencia, pero una cantidad inmensa de jóvenes,
ahí en WhatsApp. Por eso que la votación fue muy entonces, allá en Chicago, a donde se reunieron para esperar el resultado en el centro de Obama. Ajá, sí. Habían personas de diferentes edades, pero predominantemente la juventud predominaba. Y el Rockefeller Center en Nueva York, que parecía la fecha de Año Nuevo. De Año Nuevo, sí, como sí. si era. Igual usted veía eso. ¿Qué le da a uno pensar que en la actualidad, para la juventud norteamericana, el único referente que tiene es Obama? Es decir, la juventud norteamericana, bueno, los referentes de la juventud norteamericana en este momento eran Bill Gates y el otro que murió. Sí, de Apple. Ajá. Sí, eso era Steve Jobs. Pero, ¿para qué le sirve? No le sirvieron para no lo guiaron a ningún camino, ¿verdad? Es decir, serían tipo digno de admiración por lo mucho que han triunfado y por lo mucho dinero que pero no para que le trace un camino, no para que lo guíe a ninguna parte. En el caso de Obama, que es un fanático del talento y lo ha demostrado en todas las cosas, que tiene una gran inclinación por la educación y por favorecer a la educación y por quitarle de encima a los estudiantes ese peso enorme que tienen los norteamericanos de la deuda estudiantil, que es eso anda por el trillón de dólares. Entonces, sí, él es el paradigma de los jóvenes en este momento. Y naturalmente, hacia quien los emigrantes, sobre todo los hispanos, también ven como aquel que comprende la situación y los sufrimientos. Y que está en el deber, José, ahora Obama de responder una ley de migración, sobre todo una ley de amnistía, que se lo han ganado, se lo han ganado los hispanos, y según tengo entendido, las que estaban en el Congreso, que para fines de discutirla, una de los requisitos para ser tomado en cuenta en esa ley, que posiblemente, y creemos que sí, Obama la va a someter, se la aprobada, él la someterá, es la de saber inglés. Entonces los hispanos en Estados Unidos deben comenzar a prepararse los que están ilegales. Pero hay más cosas, o sea, que después también hay más cosas interesantísimas de lo que ha hecho Obama, que se ganó él se ganó eso. Los países latinoamericanos tienen una cuota en ese triunfo, porque muchos líderes latinoamericanos desde su posición se pronunciaron a favor de Obama. Lo hizo el presidente electo de Venezuela, el mismo Chávez que se votara, lo hizo Correa, lo hizo el de México. Es decir, hasta el de Rusia planteaba que el primer Putin, toda la cuestión simpatizaba con todo. Y hay una gran población rusa en los Estados Unidos. Sobre todo en esa parte del país. Eso, sí. Todo eso son cosas, es decir, que Obama debe analizar cuáles fueron los factores aglutinantes para que se diera ese triunfo, que hoy tiene al mundo respirando con un poco más de tranquilidad, porque la campaña de Ronnie no solo fue errática hacia lo interno de los Estados Unidos, sino que confrontó al mundo también. Es decir, hablaba de quiénes eran sus enemigos, y hablaba de Venezuela, y hablaba de Rusia, y hablaba de que China y que había que hacer a favor de y a Estados Unidos, sobre todo, que el famoso video aquel del 48%, que él decía, a mí no me interesa el 48%, que le sacaron eso alusivo a todos los hispanos, latinos, personas que
eso es en materia de votos. Sí. Pero el problema es en materia de políticas hacia afuera. Es decir, se temía que si él llegaba comenzara un problema confrontacional con China. China actualmente es el equilibrio de los Estados Unidos, porque con los déficits fiscales que son grandes allá, y no van a llevar nadie a la justicia por esos déficits. Casi 3 trillones de dólares de los Estados Unidos. Casi 3 trillones de dólares. China es de lo que se atreve a soportar los bonos del Tesoro norteamericano para que Estados Unidos pueda continuar en su equilibrio. Si recibe un ataque, puede poner todos esos bonos en venta. ¿Y a dónde llega el valor de los bonos de los Estados Unidos? Confrontando a China. ¿Y qué tememos nosotros? ¿Qué se teme? Es una de las cosas buenas de Obama. ¿Y qué tememos de que Obama pueda hacer que no nos favorezca? Por ejemplo, ustedes vieron lo que pasó con Guantánamo, o sea, la cuestión de los presos y de destruir esa cárcel, que él la prometió y lo dijo, y no lo logró. No lo logró porque podría haber sido eso. El bloqueo, va a estar un bloqueo. Va a estar bloqueo a Cuba, a Cuba. Él no lo prometió, pero prometió, ahora lo flexibilizó, facilitando el envío de viajar a Cuba. La oportunidad, para mí la oportunidad era a partir de ahora en cualquiera de los escenarios. Sí, pero es lo que te digo, que está bien. Por ejemplo, esas son todas las cosas buenas. Inclusive hay una que administrativamente la tomó. Por ejemplo, la gente que tienen visa, los hispanos que viajan y se le ha pasado el tiempo, por ejemplo, tienen 10 años y por la coordinación no ha ido a renovarla, en 2 años ya no podía renovar, tenían que iniciar nuevamente. Él aumentó a 4 años. También el que se va, llega ilegal a Estados Unidos, St. George, etcétera, también allá, si se casa con un americano, una cosa, entonces tenía que salir de allá y esperar un perdón aquí en el país. Digo, aquí no, si fuera de aquí o en cualquier país que fuera. Sin embargo, por orden administrativa ordenó que el perdón fuera inmediato y que lo atendieran dentro del territorio. Eso era por cuestiones administrativas. Eso ganó mucha simpatía a Obama. Pero es necesario que tanto esa ley de amnistía que no se dio y que se esperaba, lograr ver cómo se logra terminar con ese bloqueo de Cuba, y segundo también la cuestión que prometió sobre Guantánamo, de la cárcel de Guantánamo, porque ahí está viendo, José, una de las cosas grandes es eso de trasladar presos políticos, presos que se llaman terroristas, a lugares fuera de Estados Unidos, fuera de su país. Sí, es una especie de abducción, es decir, ellos lo sacan, pero sin saber dónde lo llevan, no hay ni la familia, nada, o sea, todo eso violaciones que Obama, que son reglamentaciones militares, mas sin embargo no son de Estado, que puede de manera administrativa eliminar. O sea, que esperamos que Obama, que fueron cosas que se esperaban, y que haga honor también a que el premio de la paz, el premio Nobel de la Paz que se le dio, que ahora se trabaje realmente por la paz, que ya como es terminar las guerras que están iniciadas. Él no inició ninguna de las guerras y ya terminó una, la de Irak. La de Afganistán. Irak está más en guerra que otra cosa. Tiene más asesores que militares que tenía. En el caso de Afganistán, el problema es de salir. Lo difícil de salir después que tú estás metido en una situación. Es decir, porque hace tiempo que están por lograr que en Afganistán haya un gobierno que sea capaz de él manejar estabilizar la situación. Pero esos gobiernos duran menos, una cucaracha entre un gallinero, tan pronto salgan las tropas. Los asuntos internos de la seguridad norteamericana y los presos de Guantánamo, a veces hay cosas que el mundo no maneja. Bueno, pero él prometió, eso que te digo, porque estamos hablando de algo prometido. Y quiero que tú sepas que ahora mismo, no solo con el caso de Guantánamo, ahora mismo se pueden tener presos sin juicio.
dentro del propio territorio norteamericano. Nosotros tenemos casos de aquí, de personas que han sido extraditadas, que tienen ya 8 años presos, sin juicio. Sí, sin juicio. Quirino es uno. No, pero Quirino está en un proceso de investigación, sin juicio, de investigación, sin condena. Lo han llevado, no, pero lo han llevado unas cuantas veces a todo pero no que negociando. Pero si llega a juicio y fuera inocente, ha pagado 8 años. No ha pagado. Sí, lo tomarán en cuenta. Y si es inocente, no, porque se declaró cooperador. Sí, está bien, pero eso te digo a ti que todavía está mandando la justicia norteamericana tiene un asunto con los plazos, no solo la parte militar, es decir, ya también en la parte civil también tienen eso de no tener plazo perentorio para terminar un proceso. Y también sabes que yo quiero también que es también una aspiración del mundo, diríamos, y es que una guerra con Irán puede ser una guerra nuclear. Todavía no estamos seguros de que Irán tenga o no tenga la bomba atómica, pero un ataque a Irán puede ser que significa la tercera guerra mundial. Entonces son cosas que la humanidad tiene que pedirle al resto del mundo, a Obama, que ya se prometió y va en el camino es el dueño de ese premio Nobel de la Paz. Eso, y también apoyar especialmente aquí en el país a Leonel Fernández y al grupo que está tratando de lograr la paz en el Medio Oriente, para que los palestinos puedan tener una patria y una convivencia pacífica entre ambos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Necesita un Estado palestino porque fíjate, desde el año 1927 que se inicia ese problema, en el 32, que fue enviada una comisión y recomendó lo mismo, que Israel y los palestinos no eran culturas totalmente diferentes y que no podían vivir en un mismo estado, y que lo que se debía hacer era 2 estados. Yo creo que hace más de 80 años que se está planteando que se hizo ese planteamiento. Y ahora que hay países que están luchando por que se logre la paz en el Medio Oriente, países que como República Dominicana y otros países que están participando en eso no tienen injerencia, no tienen interés en esa zona geográfica. A tiempo de renovación. Hoy es día miércoles, un día después de la Constitución. Estamos a 7 de noviembre. Ayer fue día de la Constitución de la República, que el acto pudo hacer más importante para el país, pero ese día lo escogieron un grupo de patriotas para hacer movilizaciones y para hacer protestas, y la noticia más importante fueron las protestas y las movilizaciones que hicieron y el pequeño desorden que quisieron hacer frente a la Cámara Legislativa, que terminando agredieron unos cuantos. Hubo intentos de agresión, sí, le daban manotazos a los vehículos. Que quizá el próximo presidente hispano está en una escuela secundaria en Estados Unidos. Entonces hay razones, creo yo, para decir, muchas razones por las cuales también la política de Obama logró el voto y la aprobación de tantos y tantos americanos, millones y millones de hispanos y de todas las nacionalidades, porque bueno señalar también que en el Congreso hubo también una elección de una tercera parte del Senado, y la Cámara de Diputados casi todos. En este caso el Partido Demócrata se quedó con, creo, con 51, 53 senadores, mayoría y mayoría, pero no así en la Cámara de Diputados, que precisamente todavía ha sido el gran problema de gobernabilidad que mantuvo
casi paralizado el gobierno y las reivindicaciones y por lo menos las propuestas fundamentales de Obama, como fue el seguro universal de salud, que fue boicoteada precisamente por los republicanos en la Cámara de Diputados, por igual la amnistía para los estudiantes que habían amnistía en términos legal, para aquellos que de alguna manera estén estudiando o estén en el ejército, se le daba una amnistía, un permiso inmediato de 2 años y podía después entrar a legalizar su situación de tipo legal en el país. Todo eso ha sido boicoteado en el Congreso. ¿Alguna cosa que tuvieron que tomar él por la precisamente, entonces esa es la situación, como usted dice, ya Obama no tiene posibilidad de reelegirse nuevamente. Y esa cosa. Sí. Y nada, el día pasó con un acto en San Cristóbal, en la que estuvo presidida por el secretario de las Fuerzas Armadas y un desfile de estudiantes y militares. Ayer también, lo más importante a nivel internacional y que no deja de ser importante también para el país fue las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que concitó mucho interés a nivel mundial y para nosotros también. De eso y de otros temas hablaremos con ustedes aquí, Misael María y José Pantaleón María. ¿Y usted cómo se siente? Muy bien, muy bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Entonces, y de inmediato, ¿qué le pareció a usted de las elecciones? ¿Era simpatizante de Romy? No, es que era simpatizante de Romy, no está aquí ahora, que era Jimmy. Pero realmente ganó Obama. Y eso indica que sigue la profundización de los cambios, sobre todo de problemas raciales de Estados Unidos. Sigue profundizándose esa unidad y ese rechazo a lo que en un tiempo fue tan terrible, tan odioso, esa cuestión racial, porque el hecho de ganar Obama y su familia indica que ya no es un problema para llegar quizás hasta un boricua, un hispano, como dijo el embajador de Estados Unidos aquí, que puede